Hola, buenas tardes a todos. Bien, retomamos el curso internacional como introducción a las patologías. Hoy tenemos la presencia nuevamente de Enrique Soler, quien nos va a hablar sobre cubiertas y cerramientos. Bien, a partir de hoy retomamos la parte internacional del curso, ya que Enrique es de Sevilla y los distintos disertantes que se van a dar cita en esta semana también son representantes del máster en peritación y reparación de edificios de la Universidad de Sevilla. Bueno, Enrique, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia. Por favor, dispóngame. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Máxime por el esfuerzo que significa a las 2 de la tarde disponerse a escuchar durante casi 4 horas pues algunas consideraciones que pretendo trasladarles en fundamentalmente el análisis y de patologías e intervenciones primeramente en la parte de envolventes cubiertas. Quiero hacer aquí una referencia especial al profesor Ricardo Huete, que según la programación era el encargado de dar esta materia. El profesor Huete es catedrático de la Universidad de Sevilla y es el director del máster Erasmus Mundus, y efectivamente tenía programada su viaje para haber estado aquí el sábado pasado, pero problemas familiares a última hora le impidieron tomar el vuelo. Así es que me voy a encargar yo de esa parte del material, no obstante utilizando todas sus fuentes y toda su bibliografía. Es parte del trabajo que hacemos juntos en el máster Erasmus Mundus. Bien, la verdad es que me gustaría mucho apurar las posibilidades que nos dé la sala y los medios para que hiciéramos juntos el trabajo de compartir y analizar la documentación que les voy a transmitir. Me decían el otro día cuando lo comenté, porque mi forma de trabajar es más que la de disertar, como hicimos el otro día, la de compartir y poder chequear con ustedes opiniones y consideraciones que siempre hacen mucho más rico el avance. Me decían el otro día que estaba el problema del micrófono, puesto que como estamos en red, tendrían que tomar el micrófono cada uno de ustedes en el momento en el que yo les hiciese una pregunta, porque sería un poco así como funcionaríamos, ¿no? Yo les hago requerimientos y por supuesto ustedes también se ofrecen para hacer consideraciones y preguntas. Si quieren lo intentamos, porque les aseguro que esta materia es mucho más productiva en esos términos. Y si lo hacemos con un mínimo de orden, como la sala es pequeña, yo tengo el micrófono aquí a la mano, yo mismo me animo a pasárselo, pues seguramente no entorpezcamos el seguimiento que hagan del curso los compañeros de las otras delegaciones. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, lesiones en la envolvente del edificio, intervención, reparación, estabilidad e impermeabilidad de las cubiertas. Vamos a empezar a trabajar efectivamente con las cubiertas. Vamos a empezar la casa por el tejado. ¿Por qué de la envolvente del edificio me parece interesante empezar por las cubiertas? Con frecuencia se empieza por los cerramientos, porque además las patologías de cerramientos muchas veces tienen vinculaciones con los cimientos y parece que es una construcción más lógica. Y ya le digo, lo normal es que en los seminarios se empiece por cerramientos y se termine finalmente por cubiertas. Lo hemos planteado en esta ocasión, al contrario, por una cuestión que nos parece interesante. Y es entender que las patologías de los sistemas constructivos tienen una relación directa con las exigencias que tiene el sistema constructivo y que está dejando de cumplir adecuadamente, en mayor o en menor medida. Bien, de las exigencias, podríamos decir en principio que las exigencias de la envolvente del edificio, los cerramientos verticales y la cubierta son las mismas. ¿Cuáles son las exigencias del cerramiento de un edificio, envolvente o cubierta? Una de las exigencias. La primera, la impermeabilidad. Una es la impermeabilidad. Otra exigencia. La hermeticidad. ¿Hermeticidad respecto a qué? Al clima, digamos. Va. Otra exigencia. ¿O su compañero? Para arriba. Vale.
Otra exigencia de la cubierta, De la envolvente en de la general. envolvente, su aislación térmica. El aislamiento térmico. Y otra exigencia de la envolvente. Bien, voy a completar yo las exigencias fundamentales de la envolvente, que efectivamente tienen que ver con el confort higrotérmico, térmico y respecto a la transferencia de humedad, que no es la impermeabilidad, es el confort higrotérmico. Por otra parte, el confort acústico y por otra parte, la estanqueidad y la protección contra el medio. Hay más exigencias para la cubierta y para el cerramiento, para toda la envolvente, que es la estabilidad mecánica. Tenemos que construir envolventes cuya estabilidad mecánica esté garantizada. Estabilidad mecánica que tiene dos componentes o dos orígenes. En la medida en la que pudieran ser parte de la estructura, por supuesto, asociada a su función estructural, no es lo normal, en la construcción que estamos analizando no es lo normal, o, como suele ocurrir, simplemente tiene que tener estabilidad mecánica frente a las acciones de viento, de sismo y, por supuesto, de uso normales. Bien, bueno, si efectivamente vamos a empezar por las cubiertas, es porque de todas las exigencias se reúnen dos que tienen especial relación con la mayor parte de las patologías, que son la impermeabilidad y la estabilidad mecánica. La impermeabilidad y la estabilidad mecánica. Vamos a ver también algún caso muy ligero de patología por mal aislamiento, pero no son las situaciones más habituales ni las que tienen mayor relevancia en presencia en el patrimonio. Y luego, por otra parte, cabe hacer la consideración que hacíamos en el primer día de clase. Las exigencias que nosotros hacemos al edificio acompañan al nivel, a la coyuntura de la sociedad en ese momento. Entonces, si tuviésemos que hacer un análisis de cómo intervenir en el patrimonio construido, pues en el centro de Berlín, por ejemplo, lo haríamos con una lógica distinta a la de Mar del Plata. Nosotros aquí somos conscientes de lo que tenemos construido. Somos conscientes de que en general la construcción en Mar del Plata es de un nivel medio y la que está mayormente afectada por patologías y que se convierte en el núcleo de nuestra actuación es una construcción de los años 60, 50, 70, que en general es de nivel medio-bajo. Luego, tenemos que ser conscientes que a esa edificación es a la que nosotros vamos a ponerle los nuevos estándares o los estándares de recuperación. Claro, todos comprendemos que en esos estándares el confort térmico, por ejemplo, no es relevante. Es muy poco relevante comparado con la estanqueidad frente a la lluvia y al viento y con la estabilidad. Por eso, nosotros, del conjunto de contenidos que podríamos haber visto en esta parte del trabajo, vamos a intentar abordar las deficiencias de las cubiertas, en primer lugar, lo haremos luego de la envolvente vertical, que tienen que ver sobre todo con la estabilidad mecánica y con la pérdida de la estanqueidad. Bien. En principio, voy a intentar usar como referencia la guía de la inspección técnica, en lo que significa simplemente a esa función que les decía el otro día, que hace de ayuda para la inspección de los edificios y para la localización de las patologías que con más frecuencia se dan en los sistemas constructivos. Permítanme que repita esto. Vamos a intentar seguir la lógica, la secuencia de las patologías que con más frecuencia se dan en los distintos subsistemas constructivos de los edificios convencionales que tenemos en una ciudad como Mar del Plata o como cualquier ciudad española que tiene un gran parecido en cuanto a soluciones. Con esto les quiero decir que en cualquiera de las clasificaciones que vamos a hacer siempre hay un cierto rango de flexibilidad. No me importa ni mucho menos que en cualquier momento me hagan alguna duda sobre algo que parezca que está mal asignado, no hay problema. Pero partimos de que son
aproximaciones y de que, por tanto, hay un cierto rango de flexibilidad en la terminología que vamos a ir utilizando. ¿Vale? Bien. En general, ¿qué nos vamos a encontrar a la hora de... Me da igual si uso la palabra inspeccionar una cubierta, estudiar una cubierta o buscar el origen de una patología. Da igual. En todos los casos estamos haciendo la misma función. Entrar en un edificio donde algo no está funcionando bien y empezar a localizar lesiones, poder determinar posibles causas y finalmente poder proponer una reparación. Luego podemos usar en cualquier momento los términos en la inspección de la cubierta o en el análisis o en el estudio o en la búsqueda de la patología. Cuando nos vamos a acercar a una cubierta en términos generales, ¿qué cuestiones son las que efectivamente nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a tener que verificar el correcto funcionamiento de la cubierta para identificar defectos, ver cómo funciona todo el sistema de recogidas de aguas y de evacuación y cómo funcionan, por ejemplo, los elementos que puedan aparecer y que tengan un carácter lesivo. Les hago una referencia y siempre en la lógica de intentar que esto sea lo más práctico posible. Claro, en la foto de la izquierda la pregunta no hace falta, pero en la foto de la derecha, ¿por qué está esa foto ahí? ¿Qué estamos ahí? ¿Qué riesgo? Acabamos de salir a la cubierta y ¿qué riesgo podemos estar viendo ya? Simplemente de la primera imagen. Estaba buscando el micrófono. Venga, ahora... Un derrumbe parcial. ¿En la de la derecha? No. No, en la de la izquierda es evidente. En la de la derecha, el compañero tiene una propuesta. Veo los apoyos, abajo de los apoyos, donde están pisando los apoyos. Creo que esos son elementos que se pueden deteriorar con la lluvia, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso hace inestable. El principal problema, efectivamente, como plantea el compañero, que tenemos en esa cubierta, es que las plataformas que reciben el peso de esos soportes están descansando sobre las láminas y están haciendo que la lámina funcione en unas condiciones distintas de las que está prevista. Esa es una lámina prevista para funcionar a la intemperie con una autoprotección. ¿Saben lo que es la autoprotección de las láminas? Las láminas de componente asfáltica o bituminosa, las hay que tienen una lámina superior que la protege de los rayos ultravioletas. Son estas que tienen color de papel de plata o estas otras más modernas que tienen una arena, un árido mezclado de color roja, verde o gris. Esas láminas tienen con esa última capa una protección que alarga, sin la cual sería imposible mantener el asfalto a la intemperie. Bien, esas láminas, llamadas autoprotegidas, tienen unas condiciones de funcionamiento que implican, por ejemplo, la permanente ventilación. En las partes en las que nosotros estamos colocando esos elementos que hay por el suelo, estamos cambiando las condiciones, con lo que es posible que efectivamente debajo de unas de esas o de muchas de esas haya picaduras de esa lámina y esté el comienzo o la causa de las filtraciones. Si las goteras las tenemos ya dentro, pues entonces vamos mucho más dirigidos a encontrar la causa, pero si todavía no hubiese goteras, nuestro conocimiento nos debería advertir de que estamos precipitando un posible deterioro de la lámina. ¿Vale? Entonces, como norma general, efectivamente, al observar, al inspeccionar una cubierta, tenemos que hacer un repaso por todos los sistemas que tienen que ver con la recogida y conducción de agua y con todo lo que efectivamente significa elementos añadidos sobre la cubierta. Bien, son primero unas consideraciones de carácter general. Claro, en esos elementos añadidos, ¿qué situación grave podemos tener advertida aquí? ¿Contaminación en qué sentido? No, esas son las chimeneas. Pues fíjense, ahí el problema que tenemos consiste fundamentalmente en que estos tubos no tienen tapadas las cabeceras. Al no tenerlas tapadas, el agua entra por las cabeceras de los tubos, entra por dentro y baja por el montante vertical. Esos son unas T's, como se ve en la sombra, para tendederos. Entonces,
por ahí tenemos una vía de entrada automática que llega dentro de la masa construida. Los elementos esos, que seguramente ustedes los han visto, pues en un edificio pues, en muy buen estado y que a primera vista no tiene ningún problema, se convierten en una vía de entrada de agua dentro del edificio. Muy bien. Insisto, son pequeñas consideraciones. Ahora aquí viene el plato, la parte más densa de la clase de hoy. ¿Por qué? Porque el planteamiento que tenemos hecho de la clase es el de sistematizar y organizar esas posibles lesiones en los distintos tipos de cubierta y luego, con ejemplos concretos, ir documentando cada una de ellas. Por tanto, vamos a ir viendo a continuación ejemplos concretos donde aparecen lesiones, fotos de lesiones que efectivamente han estado descritas en esta. Claro, nosotros podríamos esto enfocarlo de dos formas. Podríamos, si ustedes quieren, pues yo cojo y me voy directamente, paso por este cuadro, me voy a la secuencia de fotos y empezamos a hacer una lluvia de visión relativamente amable. Eso tiene una ventaja, tiene un inconveniente, y es que hemos pasado por alto un esfuerzo del que yo les hablaba el otro día, que es el de rigor científico que tiene que tener el arquitecto. Si nosotros empezamos a ver lesiones, ninguna de las lesiones nos van a ofrecer gran complejidad de interpretación. Entonces empezaríamos a verlas como el propio portero o encargado de la comunidad o como cualquier otro vecino que sube y la ve. ¿Qué es lo que yo quiero? Y por eso se lo estoy proponiendo para que sean conscientes. Quiero que a través de este cuadro sistematicemos un poco lo que efectivamente nos garantiza que cuando nosotros subamos a una cubierta, exista o no exista la lesión, la vamos a investigar. Y si existe, la vamos a localizar antes que el vecino. Y si no existe, vamos a advertir su riesgo, si es que es el caso. ¿Vale? Entonces les pido un poco de paciencia porque efectivamente la hora es difícil. Pero yo creo que esto lo vamos a superar con su ayuda rápidamente. Hemos dividido las cubiertas, parece razonable dividirlas en planas y en inclinadas. Hago un matiz sobre esta división. La división en planas e inclinadas se podría hacer utilizando distintos criterios como soporte, como argumento. El que hemos usado nosotros es el último que se incorpora en la norma española, en el Código Técnico, que hace simplemente referencia a inclinación mayor de 15 grados inclinada, menor de 15 grados plana. Convencionalmente no era así. Convencionalmente las cubiertas planas eran todas las que estaban construidas sobre un forjado, sobre una planta firme, e inclinadas todas las que tenían una estructura de evacuación de agua por vertido, aunque tuviesen muy poca pendiente, ¿no? Sin embargo, en este tratamiento el Código Técnico plantea su organización de esa forma y era normal plantearlo así. Bien, dentro de las cubiertas planas vamos a encontrar patologías o a tener que inspeccionar, me da igual, en distintos componentes. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una cubierta plana en la que investigar? Pues en una cubierta plana hay una parte de la cubierta que es el soporte, que no es la que vemos, pero que con mucha frecuencia tiene relación con lo que ocurre. En el soporte podemos encontrar dos tipos de situaciones. Una, un cierto colapso, un cierto fallo de la estructura soporte, veremos ejemplos, y otra, simplemente fisuras en la base del pretil. Ya sé que el pretil no forma parte del soporte de la cubierta, pero es el sitio en el que más fácilmente cabía su análisis. Luego analizaremos el soporte de las cubiertas y analizaremos los pretiles, en las cubiertas que son transitables o en las que no. ¿Qué es pretil? Párenme siempre que necesiten una aclaración, y además sin micrófono. El pretil es el antepecho de una azotea que evita la caída. ¿Vale? Siempre que no entiendan algo, porque la terminología se confunde, muchas veces tienen significados distintos los mismos términos. Bien, analizamos ahora el faldón. El faldón es, en una cubierta plana, cada uno de los planos que recogen las aguas. Y que en España a veces se denominan faldones solo a las cubiertas inclinadas que vierten aguas y se denominan cuencas a las que las recogen. En este caso hemos utilizado el término faldón para cualquier plano de los que recoge agua o vierte agua.
Bien, en el faldón, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener que inspeccionar o en los que pueden estar las causas de las patologías que vamos a ir viendo luego más tarde? Unos, evidentemente, pueden tener su origen en el revestimiento. El revestimiento final de un faldón es el primer material encargado con frecuencia de contribuir a la impermeabilidad. En esos revestimientos vamos a ver situaciones de deformación del revestimiento, de deterioros por fisuras, de desprendimientos de los revestimientos o de biodeterioro, que es simplemente el arraigo a través de elementos orgánicos, normalmente vegetales, y deterioro posterior, por tanto, de esas características de impermeabilidad. ¿Qué otros elementos vamos a analizar sistemáticamente a la hora de investigar un faldón, una cubierta plana? Los desagües. En los desagües, ¿se pueden producir otro tipo de lesiones? Por supuesto. Las dos más frecuentes son las que tenemos en esta guía. Podemos tener obturación o podemos tener deterioro. Deterioro, en muchas ocasiones también, con origen orgánico o en la naturaleza o en animales. Encuentros con los paramentos. Ese es otro punto singular de la construcción de una cubierta plana en la que nos vamos a encontrar fuentes de patología. Y los encuentros con los paramentos, el signo que nos ayuda a identificar que efectivamente existe un problema en la cubierta es, con frecuencia, fisuras horizontales a un determinado nivel en el encuentro plano horizontal con paramento vertical que puede ser un pretil o paramento vertical que puede ser la planta siguiente de la construcción, un castillete de escalera, por ejemplo, con paramentos verticales, o desprendimientos en estos paramentos verticales que pueden ser la otra forma de manifestarse lesiones en la cubierta plana. Y finalmente, dentro del faldón, vamos a tener que inspeccionar o nos vamos a encontrar con frecuencia patologías o lesiones en las juntas de los distintos faldones y en las juntas de dilatación, juntas entre dos cuencas distintas que llamamos limas. No sé si se les llama aquí igualmente, en las limas. ¿De acuerdo? Ya veremos también. De todo esto iremos luego viendo ejemplos concretos que nos remitirán a estos comentarios y donde iremos ampliando información. Bien, pues para seguir nuestra sistematización en una cubierta plana, después de haber analizado esto, tenemos que analizar los pretiles y las barandillas. Los pretiles y las barandillas, en tanto que pueden presentar fisuras verticales. ¿Es las únicas fisuras que puede presentar un pretil? No. Pero las fisuras verticales ya veremos cómo con frecuencia se asocia a una patología concreta relacionada con las láminas asfálticas. Fisuras verticales, corrosión de distintos elementos o piezas sueltas. Claro, ¿qué ventaja tiene esta guía? Que nos va dando ya la terminología para designar las distintas cosas que nos podemos encontrar en la cubierta. Entonces, no solo nos pone en la pista de su seguimiento y localización relativamente ágil, sino que además nos evita tener que inventarle nombre, porque con frecuencia ponerle nombre a las cosas es difícil cuando tienes que tener la precisión de quien escribe. Cuando lo tienes que contar es fácil, pero cuando tienes que escribirlo empiezan a rozar unas palabras con otras. Entonces, esta es una terminología, por lo menos aceptable, que no se ha improvisado y que seguramente en algunas cosas es mejorable, no me cabe duda. Seguramente en algunas cosas es mejorable. Yo diría, en todas ellas, pero en el conjunto de todas ellas, difícilmente. En todas ellas por separado podríamos entrar en mayor precisión, pero en el conjunto es una buena herramienta. Seguimos con elementos incorporados. Es fundamental al analizar la cubierta no limitarnos a la cubierta. En las cubiertas, con mucha frecuencia, y sobre todo en las de los edificios en altura, resulta que más que la cubierta hay todo un universo, toda una selva de construcciones posteriores, de ampliaciones, de tecnologías, que además con frecuencia redundan siempre en un peor funcionamiento de la cubierta inicial y que con frecuencia se convierte en el origen de alguna patología. Luego, en esos elementos incorporados hay que analizar
posibles roturas de elementos o sus anclajes, elementos sueltos o inestables, o vuelve a aparecer la corrosión de piezas metálicas. Iremos también viendo ejemplos. A usted le molesta un montón aquí en medio. Sí, hay sitio en medio, a su criterio. Bien, finalmente, en las instalaciones que aparecen en cubierta y que normalmente algunas, muy pocas, asociadas al diseño inicial y otras muchas asociadas a mejoras o ampliaciones, aparece otro elemento, fundamentalmente a través de los puntos por los que la instalación atraviesa la cubierta, los pasos de instalaciones, a través de situaciones de pérdidas o depósitos de los contenidos o materiales de esas cubiertas y finalmente de los deterioros de anclajes. ¿Vale? Ese es el análisis para las cubiertas planas. Creo que vamos a parar aquí. Les voy a hacer aquí más suave el trago. Empezamos a ver casos concretos de cubiertas planas y seguramente tengamos que volver, antes de empezar las inclinadas, a sistematizar ese cuadro. ¿Alguna duda sobre lo que estamos comentando? Venga, una duda. Ahora sí, por los compañeros de allí. Yo lo que veo en el análisis, se va hablando de las distintas partes de este subsistema y hablamos de colapso, de formación, que es el deterioro propio de los elementos que componen. Yo lo que no veo es, por ejemplo, aquellos elementos que tienen que ver con el mal diseño o mala elección de los materiales dentro de este sistema. ¿Eso es por algo en particular o porque en realidad estamos analizando que el mal diseño genera ya de por sí estas mismas lesiones? Esa pregunta que hace usted es muy interesante, porque en efecto se ha desarrollado y con plena vigencia, Teresita los puso en una de sus comentarios, toda una teoría que vincula el mal funcionamiento posterior de los sistemas constructivos a un fallo de diseño. Eso es así, es decir, es manifiesto que en general los malos funcionamientos tienen una relación directa con diseños que podrían haber sido mejores o que son manifiestamente incorrectos. Y vamos a ver algunos casos. ¿Por qué no lo uso yo, que creo que es su pregunta, como una matriz para el análisis? Porque cuando yo llego al edificio, veo edificio. A partir de lo que veo y registro, podré llegar a conclusiones que efectivamente vinculen un origen con el diseño o con no. Entonces, por eso nos hemos ido directamente a los elementos, sistemas, subsistemas constructivos y sus posibles, digamos, deficiencias. Hago un análisis, digamos, objetivo sin pensar en los orígenes. Exactamente, que serán una conclusión final del trabajo. Bien. ¿Alguna otra duda? Puede estar bien diseñado y por el bajo mantenimiento deteriorarse. Claro. Puede, efectivamente, hay otras, o sea, una de las causas es el mal diseño, pero no es la única. Hay otras muchas causas, una de ellas el mal mantenimiento, actuaciones deficientes. Hay muchas causas posibles que iremos viendo y que no tienen que ver necesariamente con el diseño. Es como una segunda instancia de análisis. Es un segundo nivel de análisis que yo situaría casi en el lugar de las conclusiones. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues avanzamos. Bien. Siguiendo dentro de esta lógica y reorganizando ligeramente la propuesta que nos hacía la guía de la inspección técnica, hacemos ya muy rápidamente una nueva organización de las lesiones que tienen que ver con la estabilidad, grietas o colapso. Bien, vamos a ver. Aquí estamos ya entrando en situaciones concretas que tienen que ver con la estabilidad arriba y con la impermeabilidad abajo. Estamos separando el cuadro anterior, que era de consideraciones generales sobre problemas de las cubiertas planas, en dos cuadros que nos intentan acercar a distinguir cómo analizar lo que va a ser un problema de impermeabilidad o lo que va a ser un problema de... Usamos el término colapso y es un término sobre el que tenemos que hablar bastante en este uso. Cuando hablamos de colapso podemos hablar simplemente de fallo en el funcionamiento.
no de colapso estructural y de caída inmediata, sino de defecto en el funcionamiento, ¿vale? Bien, en el caso de las cubiertas planas, tenemos, en lo que a estabilidad se refiere, que analizar el posible fallo del soporte. Hasta qué punto, ya lo veremos, el soporte es suficiente o ha dejado de serlo para sostener esa cubierta plana. En el caso de las cubiertas planas, puede, sin haber un problema grave o definitivo, una falta de función en el soporte, podemos tener grietas o fisuras en pretiles, decíamos antes. Ahora ya hablamos de una causa concreta, por empuje del faldón o por retracción del revestido. ¿Puede haber más causas de grietas y fisuras en un pretil y que afecten a la estabilidad? Puede haber, vamos, hay más. Estas son las más importantes, las que con mayor frecuencia se dan en las cubiertas. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a ver dentro de la estabilidad, en las inclinadas, lo dejo para volver luego sobre el procedimiento, y nos vamos a ver en la impermeabilidad qué pasa en los sistemas de cubierta. En la impermeabilidad, en términos generales, tengo que analizar el sistema de impermeabilización y ver dentro de la impermeabilización situaciones que tienen que ver con un deterioro de la impermeabilización, que tienen que ver con una deformación de la lámina impermeabilizante o que tienen que ver con los encuentros con los paramentos. La impermeabilización, como impermeabilización, le vamos a buscar los fallos en un deterioro que puede ser un deterioro generalizado por envejecimiento o por alguna otra circunstancia, las veremos también, o que puede ser un deterioro puntual. Vale. La deformación de la lámina impermeabilizante es un defecto concreto, una lesión concreta, una situación concreta en la que la lámina impermeabilizante pierde sus funciones por deformación, lo veremos también. Y decíamos antes que en el encuentro con los paramentos podemos tener problemas de impermeabilización por efectivamente la existencia de fisuras o de piezas desprendidas. En los revestimientos, material de revestimiento de las cubiertas, no añadimos nada, fisuras y grietas y biodeterioro. En las juntas y limas, carencia de juntas y estado del material de sellado. Ahí hemos dado un paso más a la hora de distinguir situaciones posibles. En las juntas, ¿qué es lo más normal? Pues que efectivamente tengamos un material deteriorado, un mal material de sellado, o que efectivamente no exista la junta que debería existir. Junta como junta estructural, como junta de acuerdo, etcétera. Que no lo mismo. Veremos casos muy interesantes. En desagües, pues los problemas normales son de obstáculos en el desagüe por una impermeabilización inadecuada y fundamentalmente, si vemos algo de aislamiento, pues será insuficiencia de aislamiento y algunas consecuencias de esto. Vale. Empezamos nuestro repaso por algunas de las lesiones. Bien, aquí tenemos una cubierta plana en esta lógica de la que les hablaba antes, porque tiene menos de un 15%. Todos pueden imaginar cómo está hecha esa cubierta. Vamos a ver también alguna foto por dentro. En esta cubierta, ¿qué problema tenemos? Pues fíjense, en esta cubierta tenemos una deformación de la cubierta por un efecto de viento de succión y presión. Entonces, la cubierta de chapa, en algún momento, las acciones del viento han superado sus límites de resistencia de acuerdo con el soporte. Cuando hablamos de cubierta, hablamos no solo del material de cobertura, sino del material de cobertura y del soporte en el que se sienta. Se han superado esos límites de tensión y ha abollado y ha quedado en deformación permanente. Claro, en esa deformación permanente ya no tenemos los planos de evacuación de agua adecuados, tenemos embolsamientos de agua. Los embolsamientos de agua, así, en principio, sin más, ¿es un problema grave? Pues depende de si en el embolsamiento de agua tenemos una junta, porque si en el embolsamiento de agua hay una junta, ya tenemos una junta que está preparada para evacuar, no para contener un embalse. No se ve. ¿Cómo es, no, la cubierta, cómo está? Ah, bien. Vamos a intentar, ahora en alguna foto, es una cubierta en la que sobre unas estructuras metálicas con correas
se disponen esos elementos de chapa. Esos elementos... ¿Tenía esa forma y Sí. se ha caído? No, tiene esa forma de origen. Ahí el problema está, voy a intentar señalar, el problema aquí está fundamentalmente en unos abombamientos que se han producido porque las acciones de viento, de presión y succión han superado la capacidad resistente. Entonces, esos abombamientos han quedado ya en la chapa. Y en la chapa se produce un mal funcionamiento para el futuro. Se produce un mal funcionamiento, pero es que además el viento ya permanentemente ha hecho que esa chapa esté en movimiento. Una vez que ha perdido su propia rigidez, la chapa está en movimiento. Luego ya tenemos un problema que puede comprometer la durabilidad y la estanqueidad en el momento en el que haya embolsamientos en puntos donde hay junta, pero además ya tenemos claramente una disfunción. Un acero que esté sometido a un movimiento para el que no está calculado entra en fatiga, como cuando ustedes cogen un alambrito y empezamos y lo partimos. Bien, ese es el patología. Deformación de la cubierta, bien. Lo que se dice ahí como incremento de cargas es realmente no porque haya habido más cargas de las que estaban calculadas, sino porque las acciones de viento han sido superiores a las inicialmente previstas. ¿Vale? Cualquier duda, ustedes me paran y... Vale. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una cubierta, de esas cubiertas en las que al cabo de los años se ha hecho de todo, se han subido equipos de climatización para locales, y tenemos efectivamente un problema, y es que hay una deformación por el incremento de pesos. Ahí se ha puesto una plataforma para contener unas antenas de telecomunicaciones. Entonces, la carga de esos elementos no estaba prevista en la estructura. Entonces vemos cómo una carga que además tiene repercusión de forma localizada sobre determinados elementos estructurales necesita de un estudio previo. Y no siempre se hace, o no siempre se hace con la precisión adecuada. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una cubierta en la que efectivamente las acciones de viento han provocado, en este caso sí, un hundimiento de la cubierta. Se ha provocado un hundimiento porque no se había dimensionado adecuadamente para las condiciones de viento. Claro, el ejemplo que vimos antes es el difícil de evaluar, este resulta fácil. El difícil es asomarte a una cubierta en la que prácticamente no se ve nada y entender por ir acompañado de experiencia y de sistematización que ahí lo que tenemos es un problema en el que esas chapitas, que ahora mismo si no hay viento las vemos relajadas, han sido superadas en su resistencia elástica por las presiones de viento y que eso ha provocado un sistema de deformación. Eso es lo difícil. Bien. Bueno, pues fundamentalmente, si tenemos que hablar de la estabilidad en las cubiertas planas, tenemos que hablar de situaciones que tienen que ver con la estabilidad fundamentalmente del soporte. Si hablamos de estabilidad, fundamentalmente son problemas de soporte. Bien, aquí vemos cómo, y veremos luego, más adelante también, como en cubiertas, efectivamente podemos tener cubiertas, incluso que no estén dando problemas ni de impermeabilidad. Entonces, claro, si una cubierta no da problema de impermeabilidad y no hay ningún signo visible, estamos en una situación como aquella que yo advertía en la primera clase y que alguno de nuestros compañeros fuera no terminaba de entender, que es un riesgo evidente de colapso. Ese forjado sostenía una cubierta en el que no había apenas problemas de filtración de agua. Porque además los problemas de filtración de agua se habían corregido a base de añadir láminas y pinturas. Lo que no se había corregido era el deterioro que durante años de efectivamente entrada se había provocado. Fíjense en qué estado estaba soportando ese forjado. Luego verán fotos también del forjado aún construido. Claro, esto cuando hablamos de sistemas metálicos.
que si les digo la verdad, son, yo diría, los de más complejo diagnóstico. Los sistemas de entramados metálicos es un poco comprometido no decir eso, pero son los de más difícil diagnóstico. Los de madera, en general, te advierten, porque tienen deformaciones, te advierten, son materiales que tienen un comportamiento más noble a lo largo del tiempo, con advertencia. Y los de hormigón, pues el problema está realmente en el comportamiento, como vimos el otro día en la clase del ELIS, de las armaduras. Entonces, desde luego, los sistemas metálicos, vamos a ver varios casos, son unos sistemas en los que hay algunas comprobaciones que las vamos a comentar también, que tienen que ver con lo que hablábamos el otro día, que son fundamentales. Y una de ellas, por ejemplo, es la vibración al salto. Es decir, un sistema metálico que vibre excesivamente al salto debe advertirnos. Si no es de esa forma, hay ocasiones en las que no detectas nada, porque no hay deformación. Porque las vigas metálicas, cuando están dentro de las masas, como era esa, luego les enseño el ejemplo, cuando está dentro del forjado, no está trabajando solo a flexión, sino que está trabajando a tracción combinada con las compresiones de los materiales rígidos. Es decir, trabajan exactamente igual que las armaduras del hormigón. Al trabajar a tracción con las compresiones de los materiales rígidos, a veces las compresiones de los materiales rígidos se reparten, la parte superior trabaja a compresión, la parte inferior no se sabe cómo, aguanta ligeramente a tracción y las armaduras no están deformándose. Distinto es cuando las vigas están a la vista o están por debajo. Entonces, ahí no hay problema. Avisan porque se deforman, ¿vale? Bueno, ahí arriba que tenemos, lo he introducido ahí como esquema del ejemplo que vamos a ver ahora. Aquí arriba tenemos el dibujo con el que las soluciones tradicionales, estamos hablando de 1800, fundamentalmente 1700, 1800, se hacían las plantas de piso en Andalucía. Y me imagino que aquí también. Aunque aquí en general las soluciones de planta de piso suelen ser más ligeras, por lo poco que yo he visto en los derribos que me he encontrado por la calle, suelen estar más cercanas a la construcción con la madera directamente y llevar menos cargas de barro que hay. Eso en general. Tiene la lógica de que lo que yo he visto en Mar del Plata, de ese tipo de construcciones, se construye con una riqueza de medios razonable y con una disponibilidad de madera y de oficios para la madera más que suficiente. Eran construcciones de un cierto alto nivel. Mientras que en Andalucía, por ejemplo, la construcción era muy humilde. La madera era un material de lujo. Entonces, ahí vemos que se usaba solo para lo fundamental. Cuando analicemos la solución constructiva se van a dar cuenta de cómo se escatimaba. Y se suplía esa ausencia de utilización de madera para hacer un entramado usando barro en medio, que era la solución que vemos ahí en medio. ¿Vale? Vamos a ver, como luego vamos a ver fotos. Miren, este funcionamiento, el dibujo anterior, es el que corresponde con este detalle. En efecto, en este detalle, ¿cómo funciona? Pues miren, en este detalle tenemos la viga. Estas vigas, que son las que apoyan en las paredes, tienen unos listoncitos, claro, la mínima madera posible, gastar la mínima madera posible. Tienen unos listoncitos y esos listones reciben el apoyo de un ladrillo, que eso sí hay mucho allí. Aquí no, allí sí. Entonces, con este ladrillo hemos resuelto ya lo que se llama el tablero, que claro, ese tablero tiene poca entidad. Imagínense esos ladrillos sueltos. Entonces, para darle entidad al tablero se añade esa masa que les enseñaba antes de barro, de relleno de barro. Lo más ligero posible y demás, pero relleno, para darle compacidad a ese conjunto. Bien. En cualquier caso, pues, si efectivamente sobre eso se construye la azotea, si es el caso, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos los fallos normales del soporte. En este caso, allí vemos que por un exceso a flexión. Pero avisan, como ustedes ven, esto avisa. El forjado antes metálico no avisaba, ¿vale? Avisan. Es la ventaja que tiene en general la madera. Que salvo situaciones muy concretas
de pudrición en las cabezas, que vamos a verlo también, avisa. Bien, en este caso hay una construcción no prevista inicialmente que pone un pie derecho sobre esta viga y que es la que castiga y sobrecarga. Entonces, además, si ustedes ven la foto de la derecha, todas tienen una cierta deformación que se produce con frecuencia en las maderas agotadas, ¿no? Pero hay una que tiene una deformación especialmente acusada, ¿no? Bien. Bueno. Estamos viendo distintos casos de análisis de fallo en el soporte y comprometiendo de esa forma la estabilidad de la cubierta. Aquí les pongo un ejemplo concreto. Ahí arriba ven otro ejemplo en el que ya hemos sido un poquito más generosos con la madera y en vez de los listones hemos ido ya a un tablero. La construcción, en este caso, es del propio plano inclinado. Sobre el tablero va directamente la teja clavada. En eso sí se parece mucho a soluciones locales. En eso sí hay un gran parecido. Y aquí tenemos el ejemplo de la construcción real de una solución parecida a la que les dije antes. Tenemos sobre unos rollizos colocadas unas piezas cerámicas, sobre esas un relleno y luego un material de acabado de la azotea. ¿Vale? Bien, les decía que yendo al tipo de soporte, en este caso de madera, y a situaciones que comprometan la estabilidad del mismo, hay dos fallos, uno por flexión, el que hemos visto antes, y otro por falta de resistencia en el material de apoyo, lo que se llama pudrición en cabezas. Que eso en este clima no sé si es muy frecuente o no, pero en los climas tibios del Valle del Guadalquivir son muy frecuentes. También allí las maderas en general son de un nivel mucho, por lo que yo he visto aquí, las carpinterías son de maderas magníficas, con maderas de alta densidad, que tienen en general un buen comportamiento. De eso no hay nada allí, y menos en la construcción modesta, ¿no? Entonces, este tipo de pudriciones se dan. Y estas pudriciones no avisan. Esas sí pueden producirte un día un disgusto, porque efectivamente te quedes sin material de cobertura. Rompe por corte, de pronto. Rompe por corte. Bueno, siguiendo con la lógica de ordenar un poco las distintas y de ponerle nombre a las cosas, pues cuando hablamos de esas maderas hemos hablado de deformación por incremento de cargas o por insuficiencia de flexión. Hemos hablado de pérdida de la capacidad resistente por, en los primeros casos, agentes abióticos, como es la humedad y la luz, y vamos a ver ahora casos después en los que hay pérdida de cualidades en la madera por la presencia de insectos, fundamentalmente. En este caso tenemos el efecto de los agentes abióticos sobre las maderas. Dos fotografías de cómo la luz y el agua pues deterioran, insisto, la madera. Claro, cuando nosotros tenemos que ponerle nombre a un deterioro como ese, pues tenemos que ser un poco más rigurosos que decir que es que la madera se ha estropeado por el agua. Porque esa es la diferencia. Es decir, y no es solo una cuestión de lenguaje, es una cuestión de método. Hay que analizar, aquella madera puede ser perfectamente útil y estar horrible y parecer feísima para el propietario, y sin embargo nosotros sabemos analizar que esa madera está entera, que no ha perdido sección y que es un deterioro superficial. Y además sabemos cuál es la causa y por tanto sabemos cómo aplicar un tratamiento. Esa es la diferencia y por eso hay que ser riguroso en la terminología. No solo porque vista o quede bien, sino porque te ayuda a analizar las cosas. Y ahí abajo pues tenemos un ejemplo también en un adorno de un pretil de ese tipo. Muy bien. Ahora, por una imagen, en un par de imágenes, pues quiero presentarles los dos agentes bióticos quizás los más agresivos, ¿no? Por un lado, la podredumbre por carcoma, que no sé si aquí es frecuente. Sí, ¿no? La del bicho taladro, dentro de las carcomas hay de varios tipos, pero la del bicho taladro, por ejemplo, es tremenda. Eso es devorador al máximo, efectivamente. Y finalmente, allí se da más una carcoma pequeña que la del bicho taladro. Exactamente, polilla. Y finalmente tenemos también la de termitas. Aquí es menos frecuente
que aquí es menos frecuente, ¿no? En esta latitud. Claro, eso va más para temperaturas tibias. Vale. Bien. Bueno, pues ese es el escenario de situaciones que nos podemos encontrar que nos ayuden a explicar por qué se ha perdido la estabilidad de un soporte de madera o metálico en situaciones